Buenos días, buenas tardes, buenas noches. O a la hora en la que estén viendo esto, escuchando esto es Enfoque Político y mi nombre es Sebastián Andrés. Darles la bienvenida a la política. Bienvenidos a la política. Bienvenida a la política. Porque cada vez amerita una bienvenida. Este es el episodio dominical 9. Qué maravilla nos da llegar a este peldaño. Qué hermoso ha sido la reacción de la gente. En verdad, síganos en TikTok, en YouTube, suscríbanse al canal, Spotify si es lo que prefieren, o en Instagram, que es donde manejamos nuestra comunidad. La invitación es a que recordemos que Enfoque Político es una conversación entre todos. Así que cualquier comentario, crítica constructiva, todos los que nos puedan brindar, todo el equipo de Enfoque Político va a estar muy contento de recibir esos comentarios y de que la conversación continúe. Hablando de conversación, qué cosa tan bella, en el TikTok de Enfoque Político, @enfoquepolítico_, se han dado unas conversaciones en torno a Venezuela, en torno a Barranquilla, en torno a Riquelme, ¿verdad? Que han estado muy interesantes. Tuvimos la suerte de mencionar a Juan Román Riquelme el episodio pasado sin saber que ese mismo domingo el hombre se iba a retirar. Y nos montamos en ese tren, como quien dice. Pero en todo caso, qué bonito fue la reacción de la gente ante la oda a Barranquilla, que fue el episodio pasado. Así que definitivamente pues los invitamos a que lo escuchen y se pongan al día porque estuvo bien bonito. Tanto que esa fue, como quien dice, Oda Barranquilla volumen 1, porque si hay volumen 1, habrá volumen 2. Entonces empecemos con la sección de Hablemos. Hablemos de la reforma laboral. La reforma laboral que, entre otras cosas, fue nuestro tema debut, Albert, con eso debutamos. Y en ese episodio, ¿qué fue lo que comentamos? Pues varias razones por las cuales en Enfoque Político estábamos convencidos de que la reforma laboral debía caerse tal como se había radicado. Pensábamos que en vez de construir, iba a destruir, sobre todo crecimiento económico, que es lo que nosotros necesitamos. Entonces, si no lo han visto, vayan a verlo porque realmente sigue siendo muy relevante. Porque la noticia de esta semana, ¿cuál fue? Que se cayó la reforma laboral. Y para que lo sepan, hasta la semana pasada terminó o fue el periodo legislativo que empezó hace un año. Ahora estamos en vacaciones legislativas y, como suele ocurrir, ahora los senadores técnicamente van a trabajar en vacaciones, un extracurricular, un periodo intersemestral como el que yo alguna vez hice en la hermosa Universidad del Norte, que esa universidad sí es una belleza completa. Pero en todo caso, la reforma laboral se cayó en el Congreso. Ya el gobierno está hablando de que la va a pasar de nuevo. No me sorprende. Este gobierno del cambio, o más bien el gobierno de las comillas, como ya sabemos que se le debe conocer, intentó pasar demasiadas reformas al tiempo. No midió el poco tiempo que iba a tener, porque ya la reforma tributaria la había pasado. Reforma tributaria que, entre otras cosas, le significa 24 billones de pesos que va a gastar este presidente. Ya empezó con la renta ciudadana. Así que ya veremos, se vendrá un round 2 de la reforma laboral. Veamos a ver si los grandes cambios que proponían los van a seguir proponiendo o cómo lo van a hacer esta vez. Definitivamente gana el gremio de las aplicaciones móviles, aquello que nosotros compartimos que se llama el gig economy, porque pues no pasa la reforma laboral. Me parece que también ganan los estudiantes del SENA, gana el empresariado, gana el país y ganamos todos, porque todos somos empresarios. Ahora hablemos acerca de la guerra en Rusia y Ucrania. Hablemos acerca de la guerra en Rusia y Ucrania, que ya lleva año y 4 meses, empezó en febrero del año pasado. Ha sido un tema muy complejo porque técnicamente son patrias hermanas que pertenecieron a la antigua Unión Soviética, pero que en este momento Vladimir Putin ha decidido tomar posesión a la fuerza de gran parte del terreno soberano de Ucrania. De verdad que es una tristeza. Es una tristeza ver que eso está pasando y nadie puede hacer, o mejor dicho, me corrijo. Yo siento que no puedo hacer mucho más allá que hacer donaciones o hablar de eso, porque simplemente lo que me parece es que esa invasión es innecesaria. Pero bueno, yo no soy especialista en historia báltica o de la Unión Soviética como para determinar si existe una razón de peso para que Rusia invada a Ucrania, pero por lo que yo sé, no. Ellos se deberían devolver a su casa
y quedarse trabajando en su propio país y trabajar en seguir recibiendo a gente, porque me encantaría ir a visitar Rusia algún día. Pero ¿quién quisiera ir a ser turista en Rusia en este momento? Eso me parece todo lo contrario. De hecho, en Enfoque Político, recuerden, welcome to Kiami, baby, yes. Porque nosotros lo que queremos es que llegue una nueva ola de inmigración a Barranquilla para que sigamos creciendo y para que crezca el país. Pero en todo caso, volviendo a Rusia y Ucrania, nos ha golpeado a nosotros los colombianos de muchas maneras, que no parezca. Porque es que el gran grueso de los fertilizantes del mundo provienen de Rusia. Y sin los fertilizantes, la tierra en Colombia no funciona y la agricultura no funciona. Igual también Ucrania es la despensa del mundo. El gran grueso del trigo del mundo se siembra en Ucrania. Sin Ucrania no hay trigo. Por eso los costos de los alimentos están tan altos. Y ahorita vamos a hablar un poco de eso, pero la inflación en Colombia está altísima, en gran parte gracias a los alimentos. Por eso una resolución del conflicto sería fenomenal para nosotros, sería fenomenal para el mundo, sería fenomenal para la inflación. Y resulta que un grupo subversivo, léase paramilitares, que se llama el grupo Wagner, que trabajaba como mercenarios para Rusia, decidió invadir Rusia y que iba para Moscú con 25.000 hombres contra los 800.000 que tiene el ejército ruso. Yo no sé eso qué pasó, pero el hombre como que negoció con Putin antes de llegar y se devolvieron. Pero apenas se devolvió, mandó un mensaje por Telegram diciendo que básicamente Putin es un pintado en la pared y que lo que él está haciendo no se debió haber hecho y que de haber sido él se hubiera tomado Ucrania tal como casi se toma Rusia. Entonces la cosa por allá se complica y de alguna forma nos tocó a nosotros, porque hay unos periodistas que volaron a Ucrania precisamente para fomentar aquello que es poder apaciguar el ambiente, poder compartir la veracidad de las noticias y ver si se le consigue mayor apoyo para Ucrania y lograr que el pueblo ucraniano siga resistiendo tantos embates. En eso estaba Héctor Abad Faciolince, Sergio Jaramillo y Catalina Gómez en una pizzería donde los corresponsales periodistas se reunían y muy cerca les explotó un misil. Y muy triste porque una de las anfitrionas, una comunicadora, periodista, mujer, joven, terminó con el cráneo abierto. Los 3 colombianos se salvaron, pero parece que perdieron la vida de una amiga, de una colega, en una situación de guerra completamente innecesaria, a mi parecer, al de ellos también. Mejor dicho, como en Enfoque Político repetimos, estamos en las manos de Dios. Ojalá que eso se resuelva lo más pronto posible. Ahora hablemos de los falsos positivos o de los homicidios extrajudiciales. Llámenlos como quieran, pero es una realidad de nuestro país. Es una realidad de nuestro país, de un segmento muy pequeño de las Fuerzas Armadas de Colombia que han rendido una disculpa pública, una disculpa personal directa a los miembros de las familias que ellos afectaron. No solamente hay que recordar las madres de Soacha, sino que también hay que empezar a tener en cuenta todas aquellas familias que desafortunadamente fueron víctimas de la guerra, otras adicionales víctimas de la violencia histórica de este país, sino quizá más triste, de la única autoridad que tiene el legítimo uso de la fuerza, que son nuestras fuerzas militares y nuestra fuerza pública en general, incluida la Policía Nacional. En esta semana se confesaron y dijeron unos militares que habían creado un sistema para aumentar el número de falsos positivos. Y la cifra a mí me pareció bastante impactante. Fueron 49 ejecuciones extrajudiciales. 49 en una zona del país que se llama Dabeiba. Entonces, aquí el mensaje que yo veo replicar por parte de nuestra fuerza pública es un mea culpa. Es una mejora en la institución para que ese tipo de cosas jamás vuelvan a ocurrir. Y nuevamente, estas cosas fueron una mancha negra de un esfuerzo enorme de muchas familias patriotas en este país que luchan a diario, bien sea con su esposo, con su hijo, su sobrino, su abuelo,
que hacen parte de nuestras fuerzas militares. Así que nuevamente hay que arropar a nuestras fuerzas militares porque es un momento de muchos ataques contra la institucionalidad. Y ahora continuemos, pasemos al análisis. El análisis del episodio dominical. El análisis de hoy va a ser acerca de la economía. Vamos a hablar acerca de cuáles son esos 3 indicadores principales con los que podemos entender cómo va una economía, cómo va un país. Luego vamos a comentar un poco acerca de los mercados capitales y cómo se avecina, parece, mejores tiempos, por lo menos en lo que respecta al costo de capital. Y tercero, vamos a hablar de cómo parte del riesgo en la construcción de una tasa de interés es el riesgo país. Y miremos un poco acerca de cómo se empieza a vislumbrar eso para Colombia, cómo lo ven los analistas. Entonces empecemos. Los 3 indicadores principales que si algún día tienen una reunión con una persona que es de Portugal, por ejemplo, o de España, y de repente quieren estar medianamente enterados de lo que pasa en el país de su contraparte, busquen el crecimiento del PIB o del Producto Interno Bruto, la tasa de desempleo y la inflación. Entonces vamos uno a uno. ¿Qué es el PIB? El PIB es el Producto Interno Bruto, que básicamente mide la producción y la creación de servicios y de bienes que se hacen en un país en determinado momento. Entonces, por ejemplo, si se fabrican bolígrafos, si se fabrican tazas, si se fabrican agendas, o si se presta el servicio para servir una taza, como en un restaurante. Esos son servicios. Se suman todas las ventas o toda la facturación, toda la venta, todo el valor que se haya creado en los bienes y servicios, y eso determina el tamaño de la economía. Y el cambio entre la economía de un año y el otro, ese crecimiento, es lo que te demuestra cómo va el país. Pues resulta, pasa y acontece que Colombia en este momento está creciendo más, en el 2023, está creciendo más que el promedio de Latinoamérica. Pues resulta, pasa y acontece que Colombia, el año pasado, en el 2022, creció 7%, después de haber crecido 10% en el 2021. Fue una de las economías que más creció en el 2021. Entonces, ¿por qué será eso? Porque aquí somos un país lleno de berracos, de misionarios, de camelladores, de empresarios, que estamos sacando adelante este país con mucha berraquera, con mucha innovación, con tecnología, contra todo pronóstico más bien. Entonces, la economía colombiana ha sido muy resiliente, ha sido muy fuerte contra tantos embates internos y externos, como por ejemplo las dificultades de orden público, como por ejemplo el incremento estrepitoso del dólar el año pasado. Entonces, en términos de crecimiento del PIB, ya sabemos, este año creciendo más que Latinoamérica, año pasado 7%, año anterior a eso 10%. Mejor dicho, cualquiera diría que la economía colombiana va muy bien en términos de crecimiento de PIB. En segundo lugar, hablemos del indicador de la tasa de desempleo. La tasa de desempleo básicamente mide del grupo poblacional apto para trabajar, es decir, mayores de 18 y quienes no están ya pensionados, cuántos de esos efectivamente no están trabajando. Es decir, la tasa de desempleo. El número de desempleados sobre la población apta para trabajar, apta para el empleo. En Colombia, esta medida se ubicó en el 10.7%. El tema con esto es que ahí incluye los trabajos informales. Mejor dicho, la tasa de empleo formal en Colombia es muy baja. O mejor dicho, tienen muchas oportunidades de mejora. Entonces, en términos de desempleo, estamos en el 10.7%. Es alto, pero para Colombia es algo que está dentro de lo que viene ocurriendo en los últimos 3-4 años. Ahora, hablemos de la inflación. La inflación básicamente lo que mide es cuánto un producto cuesta este año y cuánto ese producto costaba el año pasado. Por ejemplo, si una libra de papaya está en 2.500 el año pasado y este año está en 5.000, supongamos, creció el 100%, tuvo una inflación del 100%. Imagínense que en el mes de mayo la tasa de inflación en Colombia llegó al 12.36%. Eso es 3 puntos porcentuales más que el año pasado. Es decir, la inflación en Colombia sigue creciendo año a año. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que nosotros tengamos en el banco sin rentar, si lo dejamos ahí un año, efectivamente vamos a estar perdiendo casi el 13% del dinero. Mejor dicho, el dinero hay que ponerlo a trabajar mínimo en un CDT. Hoy en día abren CDT desde 200.000 pesos. Por favor,
no dejen su plata, sus ahorros quietos en una cuenta de ahorro porque cada año pierden la inflación. El porcentaje de la inflación se esfuma porque esos mismos 100,000 pesos seguirán siendo los 100,000 pesos. Pero la papaya ya no cuesta 2,500 la libra, sino 5,000. Es decir, con esos mismos 100,000 pesos comprarás cada año menos. Hay que ponerlos a trabajar. Y con eso, los 3 indicadores principales en Colombia. Ahora hablemos de los mercados capitales. Pues imagínense que en Estados Unidos, la semana pasada, por primera vez, después de 15 meses, la Fed, el Federal Reserve Bank of the United States of America, tomó la decisión de no seguir incrementando las tasas después de 15 meses de estarlas incrementando. Por simplicidad, recordemos que una medida para combatir la inflación es aumentar las tasas de interés para que el costo del capital sea inferior, los consumidores gasten menos y los precios por una menor demanda empiecen a bajar. Es una medida para controlar la inflación. Y en Estados Unidos está funcionando porque la inflación del mes de mayo fue la mitad de la del mes de mayo del año pasado. Por eso es que frenaron. Y eso inmediatamente hizo que los mercados capitales tuviesen una posición bullish, que le llaman, o positiva, optimista. Se vio inmediatamente en el mercado de valores. Acá en Colombia, fíjense lo que comentamos. Aquí han incrementado las tasas porque les cuesta a ellos más fondearse, pero han incrementado las tasas y aún así la inflación sigue siendo más alta que la del año pasado. Para que sepamos que lo más difícil en la economía colombiana, a pesar de estar creciendo, no ha pasado todavía, porque aquí la inflación sigue en aumento. Entonces, como la inflación sigue en aumento, esa tasa de usura que cobra la DIAN del casi 51% va a seguir ahí, porque el Banco de la República, que es donde nace la tasa en Colombia, no va a tener ningún incentivo para reducir el valor de las tasas. Y ahora finalmente hablemos de cómo se construye esa tasa. Esa tasa es nada más que la sumatoria de diferentes variables de riesgo. Inicia con la tasa libre de riesgo. La tasa libre de riesgo ahora mismo es más o menos el 4%, que es lo que renta un bono del Tesoro americano de los Estados Unidos a 10 años. Es decir, que tú les prestas plata 10 años en dólares a los americanos y te renta 4% en 10 años. Esa es la tasa libre de riesgo. Ya luego está el riesgo de volumen, está el riesgo de liquidez, está el riesgo de empresa y está el riesgo país, que le llaman la prima de riesgo país. En este momento la prima de riesgo país en Colombia está altísima. Está altísima porque el orden público se está desestabilizando de nuevo. Está altísima porque estamos frenando la exploración petrolera. Está altísima porque están llevando a miembros de las disidencias de la FARC, que son asesinos, a volver los gestores de paz. Está altísima porque en Ucrania la guerra sigue con Rusia y el acceso a los fertilizantes, a la urea para el campo sigue estando muy costosa y escasa también. Entonces, en la medida en que haya mayor desestabilidad institucional, el riesgo país sube. Las posibilidades de capital extranjero, de la inversión extranjera directa que aumente y que balancee la tasa cambiaria o la balanza comercial, porque aquí nosotros importamos mucho más de lo que exportamos. Y la manera como balanceamos la balanza comercial es con la inversión extranjera directa, que ha estado muy baja desde que se pronosticaba que nuestro presidente Gustavo Petro iba a quedar de presidente. Entonces, vámonos al resumen. Hoy hablamos acerca de la reforma laboral. Véanse el capítulo, el episodio dominical primero, si no se lo han visto, de Enfoque Político. Síganos en las redes. Hablamos también de la guerra en Ucrania y de Rusia. Hablamos también de esa difícil situación de la historia de la fuerza pública, que son los falsos positivos o las ejecuciones extrajudiciales. Y finalmente hablamos de la economía, papá. Sí, señor. Un tema que me encanta, como las finanzas. Y todos los empresarios debemos saber cada vez más de economía y finanzas. Hablamos de los indicadores principales para medir una economía y cómo son esos indicadores para Colombia. Hablamos de los mercados capitales y cómo parece que el mercado bullish en Estados Unidos empezó y por ende para Colombia luego vendrá. Pero cómo la inflación todavía en Colombia no está controlada. Y finalmente, cómo una de esas variables en la construcción del riesgo de una tasa de interés es el riesgo país. Y cómo el presidente y cómo en general la situación en Colombia se está complicando tanto
que aquí el riesgo país seguirá en aumento. Muchas gracias.